Santiago de Cuba la edición 33 del Festival Internacional de Coros Electo Silva. Recorrerá desde este jueves varios territorios del país la compañía Costa Danza en su segunda gira nacional. Y abrirá el próximo 4 de noviembre en Casa de las Américas la tercera edición del taller Casa Tomada. Saludos desde La Habana, es miércoles 30 de octubre de 2019 y ya abrimos la emisión centro de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. La edición 33 del Festival Internacional de Coros Electo Silva in Memoriam abrió sus puertas anoche en Santiago de Cuba con una gala artística de la emblemática agrupación coral Orfeón Santiago en la Sala de Conciertos Dolores. El evento está dedicado al legado del maestro Electo Silva Gainza, decano del canto coral y una de las personalidades de la música cubana que trabajaron intensamente en la conformación y desarrollo del movimiento de los coros en nuestro país. Cantores y directores corales agradecen las experiencias que desde los inicios ofrece en cada edición el Festival Internacional Electo Silva. Tenemos la visita de Sharon Katz, sudafricana, y todo su equipo de trabajo con el proyecto de Peace Train, que será el 1 de noviembre en el Teatro Heredia a las 3 de la tarde. Así que están todos invitados, es un evento donde estará 150 niños de diferentes nacionalidades por primera vez, de México, Sudáfrica, Estados Unidos y Cuba. Este año se reverencian las 6 décadas del Orfeón Santiago y el Coro Nacional y se aplaude el legado de los maestros Leo Brauer y Roberto Valera. Como uno de los momentos más sensibles de la gala inaugural clasificó el estreno de Lemas y Poemas, una pieza que el maestro Valera le dedicara a Fidel cuando cumplió 90 años. La compuse yo para celebrar los 90 años de Fidel. No sabía entonces que le quedaba tan poco tiempo de vida. Y yo quise no dirigirla yo, sino que fuera una directora joven, Daria Abreu, quien la dirigiera, que es una joven graduada también del Instituto Superior de Arte, donde yo soy profesor también, y me interesaba que esa obra estuviera en manos de la juventud. Formaciones de Francia, Estados Unidos, México, Australia, República Dominicana, Sudáfrica, Guantánamo, Villa Clara y La Habana juntan voces en Santiago, en la ciudad que canta como la bautizara Electo, el decano de los directores corales en Cuba. A la par de los conciertos se retoman los talleres del canto a voces. Tenemos 8 talleristas de diferentes latitudes, de Estados Unidos, de México, de Italia y de Cuba, por supuesto. Tenemos a la maestra Corina Campos en la música cubana y a la maestra Beatriz Corona. Así que tenemos ahí 8 grandes talleres. Hasta el 13 de noviembre se vivirán las jornadas de la edición 33 del Festival Internacional de Coros Electo Silva. Espere noticias desde Santiago de Cuba. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Y este martes concluyó en Holguín la edición 25 de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana. Como hemos destacado en emisiones anteriores, la cita reunió a representantes de varios países en torno a un amplio programa teórico y de presentaciones. Desde esa oriental provincia, el equipo de nuestro noticiero, que ofreció cobertura diaria al encuentro, nos pone al tanto de las últimas acciones. Hasta la Villa Bicentenaria de Jibar, escenario de cintas memorables de nuestra filmografía y del Festival Internacional que desde hace más de una década fundara Humberto Solás, llegaron las propuestas de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana en su última jornada. Desde aquí le presento esas acciones. Ubicada a unos 33 kilómetros de Holguín, Jibara destaca por su tradición y las antiguas murallas que la protegían en la época colonial. Una ciudad con gran impacto cultural y la presencia de movimientos históricos de significación. Hasta este sitio llegaron varios de los participantes de esta cita, que cierra sus puertas tras varias jornadas de intercambio cultural. Creo que realmente es muy bueno que tengan todos estos intercambios culturales entre los pueblos del Caribe y Cuba, el resto de los pueblos del Caribe y Cuba realmente.
Holguín and the rest of Cuba Porque Holguín y el resto de Cuba have a good relationship with the Caribbean. han tenido muy buenas relaciones con el Caribe. Mira, las raíces son las mismas. El bolero nació en Cuba, se desarrolló y creció en México, y entonces los mexicanos cantamos canciones pensando desde niños que eran mexicanas y son cubanas. Y conozco cubanos que decían, ¿cómo esa canción es mexicana? Porque tenemos ese lazo tremendo de unidad, de amor entre México y Cuba. La Premio Nacional de Danza Rosario Cárdenas y otras agrupaciones vinculadas con el legado ibérico llegaron hasta estos espacios para compartir con los habitantes de la Villa Blanca de los Cangrejos. De forma paralela, la ciudad acogió las presentaciones del Ballet Folclórico de Oriente en uno de sus espacios públicos. El colectivo llega hasta Holguín a propósito del aniversario 60 de ese movimiento danzario en Cuba. Y además de estar celebrando los 60 años del folclore en Santiago, conjuntamente con el Cutumba, hemos sido galardonados por la Medalla de la Cultura Nacional y por la llave de la ciudad de Santiago de Cuba. En Jibara concluye el programa de la edición 25 de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana. La cita de 2020 dedicará una especial intención a los nuevos pueblos surgidos a partir de la conquista y colonización. Desde Holguín reportamos Pablo Méndez y Roilán Pardo Cabrera para el Noticiero Cultural. Revisamos ahora lo que publican algunas páginas culturales de otros medios de prensa y comenzamos por la Agencia Cubana de Noticias, que informa que Acosta Danza, con dirección general del primer bailarín cubano Carlos Acosta, realizará su segunda gira nacional desde el 31 de octubre al 13 de noviembre. Varias son las ciudades previstas para las presentaciones. El 31 de octubre y el 1 de noviembre la compañía actuará en el Teatro Principal de Camagüey. El día 3 el espectáculo podrá ser visto en el Teatro Principal de Ciego de Ávila y el 5 y 6 en el Teatro Principal de la ciudad de Santi Spíritus. Acosta Danza viajará luego a Santa Clara para presentarse el 9 y el 10 en el Teatro La Caridad y concluye el itinerario en el Teatro Sauto de Matanzas el día 13 de noviembre. Por su parte, el portal Cubasí destaca que a propósito de las celebraciones por los 500 años de La Habana, el proyecto Luchi de Artista del escenógrafo Carmelo Yamelo iluminará hoy la céntrica Avenida Galeano en esta capital como preámbulo a la Semana 22 de la Cultura Italiana en Cuba. La iniciativa forma parte del Festival Avenida Italia, que del 5 al 7 de noviembre acogerá la presentación de agrupaciones italianas junto a artistas cubanos. El proyecto reproduce las constelaciones de la Vía Láctea con sus más de 10 paneles y esferas lumínicas y recrea las obras de iluminación pública que se realizan para las fiestas navideñas en Italia desde el año 1998. Y cerramos nuestro recorrido en el portal digital de Radio Habana Cuba para conocer que el viernes próximo, a propósito del Festival Mozart Habana, el reconocido pianista cubano Alejandro Falcón y su grupo Cuba Dentro presentarán en el Teatro Martí versiones en danzón de composiciones de la autoría del compositor austriaco. El Liceo Mozartiano de La Habana está a cargo de la organización del evento, que llega a su 5ª edición. Por tanto, los arreglos de Falcón crean un interesante universo sonoro que bebe de las influencias de la música popular cubana. El instrumentista matancero asume con nuevas perspectivas estéticas los ritmos y cadencias de esencia criolla para reconstruir con elegancia y virtuosismo emblemáticas partituras del afamado compositor. Y con un fragmento de las interpretaciones de Alejandro Falcón cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora le propongo que hagamos una pausa después de los mensajes promocionales. En el próximo segmento, la periodista Magda Arreci conversará con la reconocida artista visual Lesbia Bendumoa. Esto será en instantes.
El tercer taller Casa Tomada tendrá lugar del 4 al 9 de noviembre con un amplio programa de actividades que contempla por vez primera un recorrido por varias provincias cubanas. Con el título Tierra y Territorio del Pensamiento y la Creación Joven en las Américas, este encuentro tiene una ruta trazada por 8 ciudades en 6 provincias: La Habana, Villa Clara, Camagüey, Holguín, Guantánamo y Santiago de Cuba. El tercer taller Casa Tomada que organiza la Casa de las Américas se desarrollará desde el 4 hasta el 9 de noviembre venidero, bajo el eslogan Tierra y Territorio del Pensamiento y la Creación Joven en las Américas. Casa Tomada, como uno de los proyectos de trabajo de Casa de las Américas, insiste, al igual que han hecho otros eventos de Casa de las Américas, como Mayo Teatral, como el programa Leer América, en poder extender el diálogo con los actores de nuestra América, con los intelectuales y artistas de nuestra América, hacia toda Cuba. La presente edición busca un diálogo más directo y cercano con los jóvenes. Por ello, este tercer taller se propone transitar por Cuba, no solo para romper la centralidad de la capital en su diálogo con los actores de nuestra América, sino para repensarnos a partir de nuestra pluralidad de voces y proyectos. En esta ocasión, el taller recorrerá localidades del país como Santa Clara, Camagüey, Holguín, Jibara, Baracoa, Cajobabo y Santiago de Cuba. La idea de salirnos un poco del espacio de la Casa de las Américas, donde siempre hemos hecho este tipo de talleres y de encuentros de Casa Tomada, no han sido otros eventos, porque la Casa, por ejemplo, recorre otras provincias a través del Premio Literario, a través de Mayo Teatral. Pero bueno, en este caso de Casa Tomada, quisimos salirnos del entorno de La Habana para lograr ese diálogo entre artistas y creadores de América Latina y el Caribe con artistas, intelectuales y creadores también de Cuba, buscando también esas sinergias, buscando también esas alianzas, pero también un poco para reconocer y reconocernos nuevas voces, nuevos proyectos e incorporarlos quizás en el gran evento que vamos a tener en septiembre del 2020, que va a repetir entonces con este tema de tierra y territorio. Cultores de varias expresiones del arte establecerán un diálogo a través de esta experiencia. El proyecto de artes visuales Islagrafía, entre otros, será uno de los participantes a la ocasión. En este evento de Casa Tomada, justamente nos invitan como grabadores y muralistas, y vamos a estar trabajando en la zona de Baracoa, por todo el país, ¿no? Pero sobre todo en Baracoa es donde vamos a estar haciendo nuestra incursión en conjunto, también con otros artistas que iremos participando. Del 4 al 9 de noviembre venidero, tercer taller Casa Tomada, una iniciativa de la Casa de las Américas en sus 6 décadas de creación. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Ya lo anunciaba antes de la pausa, con una destacada artista visual cubana, conversa hoy la periodista Magda Arrecic en su segmento de entrevistas en primera persona. Hoy en primera persona está casi diseñado para recrearnos en la vista, en el gusto, en el color y en las formas, en todos esos elementos que son el condimento esencial de una buena obra de las artes visuales. Y nuestra invitada de hoy es una mujer de una vasta trayectoria en ese mundo de la pintura, del grabado, yo diría que de la tridimensionalidad también, porque es una mujer que es capaz de mover también el mundo de la escultura con sus manos, y vamos a ver si con ella después logramos una definición más certera de esos espacios formales a los que le gusta acudir. Es una mujer que ha sido muy reconocida en nuestro país y en el mundo, y que exhibe una carrera profesional de gran impacto. Todavía ella, habiendo pasado los 80 años, sigue en pie de guerra, sigue creando, trabajando y entregándose en muy diversos ámbitos de la creación, no solo con su propia obra pictórica y de las artes visuales, sino también en el ámbito de la curaduría, de la promoción de las artes visuales, del magisterio, y también de la vida cultural, en el sentido de que es una ardua militante de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que siempre nos ha acompañado y nos acompaña desde la presidencia de la UNIAC. Bienvenida con nosotros. Gracias Lesbia por esa presentación. Y tengo en mis manos joyas. Estas son joyas, preciosas piezas que forman parte del arrebato creativo más reciente de Lesbia. Pero
Hay algo que me llama mucho la atención y es que la propia crítica ha reconocido que por aquí andan desde la infancia unas ciertas influencias que la hacen ser una suerte de ebanista, costurera, diseñadora. ¿Qué pasó en el mundo de la infancia de Lesbia que hace que hoy nos pueda mostrar estos encantos? Bueno, pues madre y padre, ¿no? Mi madre era una excelente modista, o sea, desde que nací vi coser, vi bordar, vi dibujar para bordar, y mi padre era un ebanista de excelencia, por lo tanto vi tallar. No fueron cosas ajenas a mí, a mi vida desde muy pequeña, que vi en mi casa hacer ese trabajo. Después cuando uno entra en las escuelas, pues uno se va definiendo por algunas expresiones, y yo empecé en el arte haciendo grabado que tocaba muchos puntos sensibles que ya estaban en mí prácticamente, ¿no? Y el grabado también es un terreno, un universo que exige mucho al creador. Mucho. Y que está muy pegado también a la casualidad. Quiere decir, ¿cómo nos explica Lesbia esa pasión que siente por el grabado? Mira, primero porque el grabado te permite algo que de la gente habla mucho de ello, pero yo creo que se practica poco, que es la experimentación. El grabado te permite jugar con el conocimiento de una práctica artística, de una técnica, que si te fijas solamente, te aferras a la técnica, no logras nada, ¿no? Tú tienes que usar esa técnica en función de otras cosas. Con el grabado tú puedes aplicarlo a la pintura, tú puedes aplicarlo a la escultura, tú puedes hacer el grabado por sí mismo, pero es una de las manifestaciones de mayor diversidad en su uso, ¿no? Tú grabas en metal, tú grabas en madera, tú dibujas sobre una piedra para provocar una reproducción, esa reproducción tú la aplicas al tejido, y a mí me gusta la experimentación. Yo creo que si haciendo un paseo yo misma, pensando en qué cosas he hecho en mi vida, digo, si cuando dibujo, no solamente me gusta el dibujo comúnmente, como todo el mundo dibuja a la tinta o al lápiz y lo uso en blanco y negro sobre un papel, sino me gusta utilizar otros materiales con los que yo pueda aplicar la técnica del dibujo. Y creo que eso es esto se resume también en estas obras, en estas creaciones más recientes, que fueron más populares o se vieron más en el recién finalizado Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Estos presentes mágicos maravillosos, estas cajitas de cristal donde se mezclan los muy diversos soportes y formatos que sabe trabajar Lesbia, ¿cómo llegaron? ¿Qué representan? ¿Por qué los está haciendo Lesbia a estas alturas de su vida? Bueno, yo creo que es una manera de descargarme de otras manifestaciones. Yo siempre digo, cuando tú grabas, tienes que grabar continuamente porque responde a un proceso. Y cuando tú pintas, primero no me gusta pensar en que yo estoy buscando un estilo. Nunca me ha pasado eso por la cabeza. Yo pienso en que yo tengo la posibilidad de hacer otras cosas e ir buscando por otras vías. Esto comenzó, te diría, esta que tengo aquí delante de mí es de las primeras, comenzó queriendo hacer como unas pequeñas esculturas blandas, ¿no? Empecé haciendo determinadas formas de ver si yo las podía hacer en la tela, si eso se respondía a una representación real, pero como no me iba a limitar ahí, entonces fue que empecé a pensar en usarlas dentro de un espacio, componer ese espacio, o sea, lo que uno aplica sobre una superficie, hacerlo en una forma tridimensional. Y estas son las piezas que ustedes han podido disfrutar. La más reciente creación de Lesbia Ben-Dumois, a quien mucho agradezco que haya llegado hasta el noticiero cultural con estas creaciones que parecen salidas de la varita de un mago, con estas creaciones que nos devuelven a la infancia y que la devuelven a ella misma, a todo ese entorno que en aquella época de su vida marcó sin dudas el gusto, la pasión y la capacidad de interpretar estéticamente el mundo. Ella, una cubana que es ejemplo, que es consagración, que a su edad sigue creando, ideando y empujando la cultura nacional. Una mujer a la cual nos enorgullecemos en conocer y que recibimos con mucho gusto hoy en el Noticiero Cultural.
Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedica sus debates a la crítica cinematográfica en Cuba. Es tiempo de nuevos mensajes promocionales. Usted, por favor, manténgase junto a nuestra señal. Sobre los desafíos de la crítica cinematográfica en Cuba, debatimos esta semana en nuestra sección Contrapunteo y hemos recibido algunos mensajes de nuestros televidentes. Es el caso de Anester de Plaza de la Revolución, que más que una opinión nos envía una pregunta que les comparto enseguida. Pregunta ella, ¿por qué los periódicos nacionales no siempre se hacen eco de los estrenos de las películas de nuestra industria o las que se realizan aquí de manera independiente? Son tantas, ¿no deberían priorizarlas? En ese sentido se pronuncia el director de fotografía Ernesto Granado Rigueiro, quien nos escribe un largo comentario sobre un documental que realizó en 2017 sobre su pueblo natal Antilla. Hubo una vez un pueblo, es el título de este material que recibió varios reconocimientos. Sin embargo, apenas fue tratado por la crítica, pues solo se publicó una reseña y no fue en un medio institucional. Otra televidente, Raiza del Cotorro, cree que la crítica de cine debería ocuparse también de instruir al público, pues a veces ella cree que los críticos escriben para los críticos y ella no logra entender muy bien qué quieren decir. Les leo un fragmento de lo que nos envía. Dice Raiza, no significa que deban bajar la profundidad de lo que plantean, sino hacerlo con más claridad. Otra televidente, a Marbelis Cabrera, le han parecido muy buenos los debates que se generaron en los reportajes de esta semana. Les comparto su mensaje, dice ella. El del lunes fue muy interesante porque hablaron de que el crítico debería ampliar su margen de acción y el de ayer fue particularmente incisivo. Me gustó lo que planteó el crítico. Toda crítica de cine debe ser política en el sentido de que debe influir en la política cultural de la nación. Hasta aquí algunos de los mensajes que nos han llegado a nuestras direcciones electrónicas. Mañana acudirá a este estudio Mario Naito, presidente de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica. Todavía usted puede dar su opinión sobre la crítica cinematográfica en Cuba si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteo@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en Facebook en esta dirección que aparece en pantalla. Y del séptimo arte seguimos hablando ahora. En la ciudad de Las Tunas se celebra la edición 25 del Festival de Apreciación Cinematográfica Cinemazul. La cita propicia el aprendizaje y acercamiento a los códigos de la filmografía. Dedicada a Alfred Hitchcock, conocido como el maestro del suspenso, se celebra en Las Tunas la edición 25 del Festival de Apreciación Cinematográfica Cinemazul. Representantes de todos los municipios de la provincia participan en esta fiesta del cine debate, cuyo saldo radica en elevar el nivel de apreciación de los espectadores del séptimo arte. Una de las cosas buenas que tiene el Cinemazul es que busca la manera de que las películas que se van a debatir, las películas que van a estar en competición, cumplan con esos requisitos del buen cine, del cine que además de entretener, enseña y da una nueva visión del hecho cinematográfico como tal. Nos nutrimos de diversos conocimientos. Por
porque a través de la socialización, mire, yo soy profesora de la universidad y estaba escuchando las intervenciones que hacían los especialistas. De ahí, de una manera u otra, yo me enriquezco de conocimientos. El ganador del premio OLA, máximo galardón del evento, es aquel que mejor conduce el análisis en torno a un filme. Es por ello que siempre el público resulta el verdadero protagonista del Cinema Azul. En Las Tunas, Anivis Labarta, Noticiero Cultural. 442 años se cumplen de la demarcación del hato de Ciego de Ávila. En el contexto de la celebración, el Centro Provincial de Patrimonio Cultural entregó un reconocimiento a instituciones y personalidades con una labor destacada en el rescate, conservación y promoción de los valores patrimoniales. Los avileños se enfrentan día a día el reto de preservar, conservar y promocionar el patrimonio cultural de Ciego de Ávila. Desde que aquel 30 de octubre de 1577 se creara el Ciego, hato fundacional de lo que es hoy la provincia avileña, nacía también con él la esencia de un territorio que hoy exhibe una arquitectura ecléctica con una identidad cultural única. A 442 años de la demarcación del hato, la Dirección de Patrimonio en Ciego de Ávila reconoció a instituciones y personalidades con la distinción Hornofay, máximo galardón que concede la institución. De un total de 9 nominados en esta 24ª edición, recibieron la distinción el Archivo Histórico Provincial Brigadier José Ambrosio Gómez Cardoso por su aporte a la preservación de la memoria histórica, los bandos rojo y azul del municipio de Majagua, que en este mes de noviembre celebra su 90 aniversario, el museólogo Nelson Roque Pereira del Museo Municipal de Ciro Redondo, el periodista José Aurelio Paz y Oliver de Jesús, director de la agrupación Teatro Primero, que celebra sus 30 años. El espectáculo cultural de la cita protagonizado por el trío avileño, los decimistas Junior Delgado, el cantor de Marroquí, y Gualberto Domínguez, el sinsonte del Carrillo, el proyecto Cuerdas y Voces del Llano y Música Abierta, proyecto que dirige el maestro Juan Carlos Corcho Vergara, devino regalo a los agasajados y al nuevo aniversario de la demarcación del hato avileño. Merecido reconocimiento a quienes desde su labor defienden la identidad cultural de nuestra nación. En Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del inicio en Santiago de Cuba de la edición 33 del Festival Internacional de Coros Electo Silva. Conoció del recorrido por varios territorios del país de la compañía Acosta Danza en su segunda gira nacional y le contamos de la tercera edición del taller Casa Tomada que iniciará el próximo 4 de noviembre en Casa de las Américas. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Mañana regresaremos para compartir más de la actualidad del arte y la literatura. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.